Así que vamos a una enseñanza que si necesita un título es el Cristo revelado. Cuando Cristo se revela en nuestras vidas, cuando deja de ser un mero conocimiento, una religión que profesamos, cuando deja de ser un tabú, crucifijo, cuando deja de ser un amuleto que nos libra de problemas en algunas ocasiones, cuando es el salvavidas ocasional. Cuando Cristo se revela en nuestras vidas, todo cambia. Nuestra percepción, nuestro ser interior, nuestro proceder, nuestro hablar y nuestro pensar. Así que vamos a hablar hoy de cuando Cristo es revelado a nuestras vidas. Y Hechos 9, a partir del verso 1, en la versión 1960, Saulo, un fariseo de fariseos, un líder religioso en la época de Jesús, posterior a Cristo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, el evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino en este propósito, aconteció que al llegar cerca de Damasco, el lugar donde él tenía propuesto ir, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que él contestó: ¿quién eres, Señor? Y contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Saulo era un fariseo de fariseos, un líder espiritual de mucha influencia en los tiempos de Jesús. Tras la muerte y resurrección de Cristo, los discípulos se dan a la tarea de llevar el evangelio a todos lados, principalmente a los judíos. Y en las sinagogas se hablaba, los discípulos entraban a los templos judíos, iban a las calles principales de la ciudad, a muchos lugares. Y Saulo, un fariseo de fariseos, se dio a la tarea feroz, cruel y despiadada de perseguir a los discípulos que osaran anunciar el nombre de Jesucristo, quien recientemente había muerto en la cruz. Así que fue y pidió autorización de sus mayores, de los principales sacerdotes del clero judío, y con cartas en sus manos, con toda autoridad para matar, despojar, encarcelar o torturar a los judíos cristianos. Incluso en las ciudades extranjeras, cuando él iba rumbo a Damasco a una tarea de traerse todos los discípulos posibles, muertos o martirizados, Jesús sale a su encuentro. Él cae bajo esa impresión de la presencia del Señor Jesucristo, cae postrado en tierra y ve una luz muy, muy resplandeciente y una voz tronante que todos los que lo acompañaban, la comitiva de fariseos que lo acompañaba y soldados que lo acompañaban, todos oyeron un estruendo y vieron al capitán de esta empresa caer a tierra, caer de su caballo abruptamente. Oyen una voz, un ruido grande, sin entender nada, solo Saulo entendió. La voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Saulo oyó una voz cuando estaba en el piso. No se hizo el loco, no dejó que su corazón siguiera engañándolo y fuera empecinado.
no se tapó los oídos como hacían los judíos y rechinaban los dientes ante la predicación del mismo Señor Jesucristo en persona. Saulo preguntó: ¿quién eres? Porque no le conocía. Porque al criterio de Saulo, según la ley de los judíos, él estaba haciendo lo correcto en su necio entendimiento. A lo que Jesús contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo dijo a la voz que escuchaba y a la luz resplandeciente que lo dejó ciego por un tiempo: ¿qué quieres que yo haga? Así que hoy vamos a ver cuando Jesús se revela a la vida, a nuestra vida, las cosas que en realidad pueden suceder y aquellas que no suceden porque no estamos dispuestos. Saulo hizo una pregunta que cada persona debía hacerse cuando es tocado por la presencia del Señor a través de su Espíritu. Cuando caemos bajo la impresión del Espíritu Santo o lloramos mucho tiempo, sentimos algo que la palabra es exactamente acorde a nuestras vidas, podemos entonces decir: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Después de un tiempo, ha pasado un tiempo, inicialmente Saulo se recupera, Ananías va en pos de él y toda esta historia, y entonces él se convierte legítimamente al Evangelio de Jesucristo. Los discípulos, el primer lugar donde va a predicar después de haber sido convertido es Damasco, la ciudad que él inicialmente iba para perseguir y hacer morir a los discípulos y seguidores de Cristo. Entonces él se levanta y va a Damasco tras su arrepentimiento y conversión legítima. Así que cuando él es encarcelado, ahora le tocó a él ser encarcelado por todos los fariseos que se habían vuelto ahora sus enemigos. Él es encarcelado y está frente a un gobernador, no es un gobernador, es un cónsul, está frente a él dando razón de su fe porque él había apelado al gobernador, a César. Entonces empieza a darle testimonio de Cristo. Y yo tomé estas palabras que son tan significativas de un nuevo convertido, porque el Señor le había dicho, cuando él dijo: ¿qué quieres que haga? Vas a ir a predicar mi nombre, vas a sufrir mucho por mi causa y te voy a enviar a muchos lados y te libraré de la mano de los judíos. Entonces Saulo, ahora convertido en Pablo, dice estas palabras: anuncié primeramente a los cristianos de Damasco y Jerusalén y por toda Judea y a los extranjeros el Evangelio de Cristo. Tres cosas importantísimas que él comunicaba porque le habían sucedido a él mismo. ¿Cuál era su evangelismo inicial con aquellos que un día pretendió matar? Que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y que haciendo obras dignas de arrepentimiento confirmaran esta salvación legítima. Que se arrepintieran. Era el evangelismo del que había sido un perseguidor. Los discípulos le tenían miedo cuando él inicialmente dice que se ha convertido al cristianismo y va a querer formar parte del grupo de discípulos evangelizadores de toda aquella región. Los discípulos no lo aceptaban, le tenían miedo, pensaban que estaba mintiendo o que quería descubrir los lugares donde secretamente se reunían a adorar al maestro. Pero tras un tiempo comprueban que es legítima la conversión de Saulo, ahora Pablo, y empieza a predicar con libertad, convirtiéndose en uno de los más grandes evangelistas de todas las épocas, porque él pudo predicar miles y miles de lugares. Incursionó en Europa y Asia, en lugares recónditos de la tierra, viajó por mar y por tierra meses y semanas para evangelizar el mayor número de personas y establecer iglesias en cada lugar donde se establecía. Aquel que un día
era un perseguidor y un religioso fanático. La predicación de Pablo a la gente, a los judíos, a los religiosos, que se arrepintieran, que se convirtieran a Dios, que se volvieran a Dios. ¿Cómo era posible que les predicaba a los judíos si los judíos tenían la ley, si los judíos leían las escrituras, el antiguo pacto? ¿Cómo era posible? Porque uno puede ser tan religioso y profesar una religión de años, incluso vivir el cristianismo como una religión, y no ser salvo, y no conocer a Dios, y no haberse vuelto a Dios. Que se arrepintieran, que se convirtieran a Dios y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Cuando mencionamos los héroes de la Biblia, podemos pensar que se trataba de los tiempos bíblicos, pero hay héroes en todas las épocas. Así que voy a tomar unos minutos breves para presentarles a Bruce Olson, que nació en 1941, que leyó la Biblia entera cuando tenía 6 años de edad, que se vuelve un misionero consagrado a los 16 años de edad, y en el 1960, a los 19 años de edad, va a las tribus motilonas, misionero a los inaccesibles indios motilones de Colombia. Entre los indios motilones y aquellos indios de Colombia había caníbales y eran asesinos crueles. Era imposible incursionar en territorio, era totalmente inhóspito y era totalmente hostil. Y un muchacho de 19 años, convertido de todo el corazón, de toda la mente, de toda el alma, arriesga su propia vida joven y su futuro, llevando el evangelio de aquel que se había revelado a sí mismo desde los 6 años. Bruce Olson. Bruce Olson nada más dice 1941 porque él está vivo. Él es Bruce Olson, el evangelista a los indios motilones, porque Dios tiene preocupación por todas las personas. Dios no hace acepción de personas. Y estaba yo pensando que ellos, cuando leemos la biografía o los libros que de Bruce Olson se han escrito y que él mismo ha escrito en su autobiografía y propios testimonios, eran hombres completamente rústicos. Cuando él les dijo que la Biblia era la voz de Dios, los indios motilones se pegaban la Biblia al oído para ver si oían algunas palabras. Jamás habían oído la palabra Jesús en su existencia. Y nosotros pertenecemos a una república y conocemos el nombre de Cristo Jesús es muy familiar a nosotros. Con ese nombre crecimos en un país de cristianismos, pero ellos no conocían ese nombre. Había sido muy complicado compartirles el evangelio de Jesucristo en la lengua de ellos, que tuvo que aprendió los hábitos. Él cuenta que este territorio conquistado por los indios motilones, que eran muchas tribus de muchos lugares allí, eran totalmente inhóspitas, insalubres y hostiles. Eran violentos asesinos. Cuando él llegó, él se metió en una choza, y ellos eran muy hábiles con las flechas, así que llenaron de flechas la choza donde él estaba y lo hirieron. Él estuvo muy herido, Bruce Olson, pero Dios tenía un plan de vida para él y para esta tribu. Tenemos algunas fotos porque es que eso fue en 1960 y ya teníamos algo de tecnología, y este misionero tomó algunas fotos. Bruce Olson. Quiero decirle que hay héroes reales en el reino de Dios. David Bramer, 1718-1747, un misionero enviado a los indios Pieles Rojas.
Él transitaba en caballo varios kilómetros para poder llegar a esas tribus que finalmente se convirtieron otros asesinos. Unos de los dichos, si buscas los dichos de Bruce Olson, están perfectos, y de David Reimer: no importa dónde voy o cómo viva o lo que tenga que soportar para poder salvar almas. Así que, como Saulo llegó a conocer a Cristo, yo estaba pensando cómo presentar al Rey de Gloria a personas cuyo razonamiento no era totalmente lúcido, con técnicas muy rústicas en todos los sentidos. Se quedaron en el pasado, en muchos siglos y miles de años del pasado. Y entonces el Señor me enseñaba que no fue por letras, por las personas, que Dios mismo se reveló a ellos en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Pero vayamos a la historia de Jesús. Cuando es aprendido y cuando anda predicando, Juan registra algunos hechos, porque ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Un Cristo que se revela a nosotros. La necesidad de la revelación de Cristo en nuestras vidas. ¿Será posible llegar a creer en Jesús sin conocerle? Veamos qué dicen las Escrituras. Algunos que vivían en Jerusalén, los tiempos de Jesús, algunos que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros. Ahí estaba Jesús predicando en el templo. Algunos que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre, hijo de María y de José. Cuando venga el Mesías, solo aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. ¿Era verdad este argumento? ¿Será que nuestros líderes, porque la Biblia dice que él estaba en la sinagoga de Jerusalén y que los judíos intentaron agarrarlo, pero que no era posible aprenderlo porque todavía no había llegado la hora? Así que Dios lo estaba librando de la mano de estos líderes religiosos. Jesús está predicándole a los judíos. Y entonces los judíos lo están escuchando, están viendo a los líderes rechinar los dientes y se preguntan por qué no lo han aprendido, si se oía el rumor de que iba a ser condenado a muerte, que nada más estaban buscando un motivo que la ley judaica pudiera aprobar para que él fuera llevado a muerte de cruz. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que él es el Mesías?, se preguntaban los judíos que estaban escuchando a Jesús. Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Era hijo de José y de María. Cuando venga el Mesías, dijeron todos los que estaban sentados en la sinagoga, que se leía la ley día tras día y que estaban allí siempre, permanentemente desde la infancia. Ellos dijeron: cuando venga el Mesías, solo aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. ¿Eso es cierto? ¿Qué decían las Escrituras? ¿Qué decía la ley? Decía que nacería en Belén, ¿no? Que vendría de una virgen, ¿no? Entonces como que nada más iba a aparecer. Así que ellos, estando en la sinagoga, ni conocían las Escrituras. Entonces Jesús alzó la voz en el templo porque oyó cuando enseñaba y dijo: ¿de manera que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que es veraz y a quien ustedes no conocen. Habían crecido en la sinagoga, les leían sábado tras sábado la ley, eran tan estrictamente rigurosos en el cumplimiento de sus rituales y no conocían a Dios. He sido enviado por aquel a quien ustedes no conocen. Yo sí le conozco, argumentó Jesús, porque de él vengo y él es quien me ha enviado. Muchos de los que estaban en la multitud en la sinagoga creyeron en él y decían, fíjense bien, ¿qué decían? Me ayudan a leerlo. Cuando venga el Cristo, hará más señales de las que hizo este.
Muchos de los que estaban en la multitud creyeron. ¿Qué creyeron? ¿Creyeron que era un profeta? ¿No? ¿Creyeron que se había levantado un profeta por ahí como estaba Juan el Bautista? Más o menos así, ¿no? ¿Creyeron lo que Jesús decía? ¿Miraban las señales? Oh, sí. Estando Jesús en carne, el glorioso Hijo de Dios encarnado, esta gente dijo que había creído: cuando venga el Cristo, hará más señales de las que hizo este. ¿Será posible creer sin conocer al Rey de Gloria? ¿Será posible predicar de aquel que no conocemos? ¿Usted qué opina? Es posible. Personas que no entendían a qué había venido Cristo y que en nuestra época tampoco. Entonces le dijeron a Juan el que estaba bautizando: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? Los líderes religiosos lo habían enviado. ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado a preguntarte: ¿qué dices de ti mismo? A lo que Jesús contestó, a lo que Juan contestó: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan estaba dando testimonio de sí mismo. Entonces le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo? Las escrituras en el antiguo pacto no decían que Cristo vendría a bautizar. Eso no decía la ley. Los que estaban allí eran judíos, no eran ni los filipenses, ni los colosenses, ni los tesalonicenses, ni los efesios. Eran judíos que estaban en la sinagoga sábado tras sábado, a los que se les leían las escrituras, se les enseñaban las escrituras, memorizaban las escrituras. Así que cuando aparece en medio de ellos aquel que las escrituras describían con tanta claridad, entonces ellos dicen, primero, que aparecería de repente y que nadie sabría de dónde vendría. Como la gente actualmente ignora. Piensan que cuando uno les predica a Cristo, los quiere uno volver de otra religión. Las personas piensan que Cristo es un amuleto que los va a sacar de problemas ocasionalmente. Otros llegan a tanto que a Jesús, el Rey de Gloria, el Dios eterno, creador de todas las cosas, el alfa y el omega, le dicen: Chucho, mi cuate. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo? Cristo no había venido a bautizar. Fuera de sí, fuera de todo sentido común espiritual, tenían frente de sí al Salvador del mundo, al Mesías, el Cristo, y hablaban así. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación. Cuando tenían a Jesús que lo habían aprendido, comenzaron a acusarle diciendo: aprenden a Jesús por predicar. A este hemos hallado que pervierte la nación. Empezaron a decir los líderes religiosos: el que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él es el Cristo, un rey. Pregunto, ¿qué fue lo que Jesús dijo acerca de las ofrendas y que mencionó a César? ¿Qué dijo? Dígame alguien textualmente, ¿qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estos personajes comenzaron a acusar a Jesús, que lo habían aprendido para sacrificarlo. Ellos buscaban un falso testimonio en contra de Jesús. A este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él es el Cristo, un rey. Ellos temían que el rey, ellos pensaban que Jesús iba a ser rey, y Herodes le estaban temblando las rodillas porque pensaban que iba a ser despojado de su trono. Jesús, ni siquiera las escrituras en el antiguo pacto, cuando Isaías anuncia al Cristo, cuando se oye del Cristo del antiguo pacto, jamás se dijo que él vendría a redimir la nación o a ser un caudillo. Jesús dijo muy claramente: ustedes erráis
están equivocados porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y cuando uno ignora las escrituras, es muy fácil de persuadir, muy fácil de engañar. Veamos la revelación acerca del Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, sus seguidores, 3 años con ellos, comían, dormían, cenaban, se levantaban, visitaban, iban, veían al maestro hacer milagros, someter las tempestades, tener control de la naturaleza, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos. Entonces Jesús les hace un cuestionamiento. ¿Quién creen ustedes que yo soy? Porque la gente anda diciendo tanta cosa. Así que Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo, dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no podrán vencerla. Jesús dijo, sobre esta roca. Se piensa que Pedro es la roca, no. Jesús es la roca. Él tenía la revelación de la piedra angular, de lo que hablaba el antiguo pacto, que Él sería la piedra angular que los constructores desecharían. Así que cuando Jesús está diciendo sobre esta roca, sobre la revelación que te ha sido concedida, sobre la visión que tú has recibido, sobre el entendimiento que te ha sido alumbrado, sobre este entendimiento mío de mi realidad, de mi realeza, de mi divinidad, sobre esto estableceré la iglesia, una iglesia que sabe quién es Cristo. Entonces no fácilmente es vencida, no fácilmente es persuadida, no fácilmente es arrastrada por doctrinas medio raras o convenencieras o religiones novedosas. El cristianismo no es una religión. Vivir la fe en Cristo no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con creer y con ser más que hacer. Jesús dijo que quien tenga este entendimiento de quién es Él, como lo tuvo Bruce Olson, como lo tuvo David Primer, como lo tuvo Saulo y otros, quien puede entender quién es Jesús, entonces podrá adorarle como lo que Jesús es, el Rey de Gloria. Entonces podrá acercarse con toda la reverencia que el hacedor de los cielos y la tierra merece. Entonces podrá sentirse confiado en aquel que, si gobierna el universo, puede cuidar de mí. ¿Están entendiendo? Tener la revelación de quién es Jesús nos hace tener una percepción totalmente diferente de la fe y la religión. Cristo es el Señor, el ser de gloria que se envolvió en sangre y carne y vino a la tierra, el que volvió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, el Señor de toda la tierra y el universo, el dador de la vida, el magnífico diseñador que construyó todo este universo y este planeta azul, que puso pulmones, hizo células, moléculas, dio las leyes de la física al universo y hace que los mares no se desborden y que el agua esté sostenida en nubes y un huevo se convierte en un pollo, en un pájaro que canta hermoso. Sobre esta revelación se edificará la verdadera iglesia. Y a esa iglesia que tiene esa revelación, las puertas del reino de la muerte no podrán vencerla, porque entendemos quién es y a quién hemos creído. Jesús le dijo a Pedro: alabo a Dios, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre. ¿Quién revela a Cristo? El Padre. Él es quien revela a Cristo. Conozco una persona que dice que él no cree en Cristo, que nada más cree en Dios. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no la tiene. Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Yo te digo que tú eres esa roca ahí, que tú eres Pedro, y sobre esta revelación, sobre este entendimiento lúcido, quien es deslumbrado como Saulo por la luz del evangelio, quien puede oír y ser sencillo, dócil y diligente a la voz, al estruendo en nuestras almas y en nuestras conciencias, quien puede oír eso y mirar la grandeza de Jesús, no se deslumbra con las cosas de este mundo y tan fácilmente abandona al dador de la vida y hacedor de todas las cosas, porque sabemos que Él puede sustentarnos. ¿Están conmigo? Por eso levantamos las manos. A mí nunca me ha dado pena levantar las manos. ¿Quién no? Pena me hubiera dado aquel comportamiento que tenía yo antes, que era yo tan desvergonzada y que no me daba pena, ¿no? No es pena. No me da pena cantar a quien no veo. No, orar a quien no contemplo con mis ojos y poner toda mi confianza en Él, no, porque por la gracia de Cristo ya se ha revelado el Señor a nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesús en su última oración? Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Así que el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Cuando Saulo está dando su testimonio a la iglesia de Galacia y a las otras iglesias, y cuando está delante de Festo, él dice: este evangelio en el que he creído no me lo enseñaron las personas, no lo aprendí como aprendí el judaísmo con mis maestros. No, yo no aprendí el evangelio de Cristo, la gracia de Cristo, no la aprendí de esta forma, sino por revelación, por un entendimiento abierto. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, dijo el maestro, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Iglesia, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, Jesús le dice: mi Padre te lo ha revelado. No, dígame. Y aquí está Jesús diciendo: nadie conoce al Padre sino el Hijo se lo revela. Entonces, cuando alguien llega a conocer a Jesús como el Rey de Gloria, como aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, como aquel que merece toda gloria y alabanza de nosotros, eso es que al Padre le plació mostrarte a Jesucristo. Y si llegas a conocer al Dios de gloria, al que alabas y suenan los tambores y suenan las bocinas y no piensas que están locos. Pablo decía: esta locura del evangelio, ¿no? Pero cuando tú conoces al Padre, y no se puede conocer al Padre si el Hijo no te lleva hasta allí. Así que es un inmenso, inmerecido favor y gracia el que podamos conocer, y van a ver cuáles son las consecuencias de conocer. Cuando alguien está consciente de Jesús, también estará consciente de su pecado. Lucas 5:8. Así que está Jesús, está Pedro y la pesca milagrosa, y entonces no podían pescar. Toda la noche habían estado en la barca y no habían podido pescar. Y entonces llega Jesús y les dice: echen las redes, boguen mar adentro, vayan allá. Y entonces las barcas se están hundiendo de la cantidad de peces, ¿no? Cuando Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús, el que había conocido
al que le había dicho: tú eres el Cristo, y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Quien está consciente de la santidad de Dios, de la santidad de Jesús, también se hace consciente de su propia suciedad y traición y bajezas y mentiras e ingratitudes. Nunca nadie está más consciente de su necesidad de Dios y su condición pecaminosa hasta que el Señor se te revela. Y nadie está consciente totalmente, con lucidez, de la necesidad que tiene de perdón inmensa, hasta que es puesta eternidad en nuestros corazones. Y sabemos que esta vida no lo es todo, que no en vano Cristo Jesús vino a la tierra nada más para morir y hacer un espectáculo, que no puedo pisotear la sangre de Jesús y echar por tierra su sacrificio expiatorio. Así que cuando Pedro está ante Jesús, le dice: soy un pecador. Como cuando el profeta estaba delante de la santidad del Señor y dice que las faldas tocaban el templo, y que él decía: ay de mí, que soy hombre inmundo y tengo labios inmundos. Nadie se siente muy merecedor, nadie se siente muy digno delante de Dios cuando tienes el entendimiento de delante de quién estamos. Nadie se siente con que soy la última Pepsi en el desierto. Uno se siente como hace un tiempo le decía al Señor: tu amor es perfecto, es perfecto. Tu amor no le hace daño a nadie, es perfecto. Por tu amor se nos perdona lo imperdonable y se cura en nosotros lo incurable. Así que cuando uno entiende de dónde nos sacó el Señor y la roca de la cual fuimos cortados, como que sentimos: yo estoy acá por pura gracia. Porque si no hubieras venido por mí y estuvieras en mí, conmigo, sería un desastre total. ¿Y usted? Mis iniquidades se habrían enseñoreado de mí y me habrían llevado a tener peores comportamientos de los que ya me arrepiento y me avergüenzo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Aun cuando las personas venimos a Cristo pidiendo un milagro, que Dios nos ayude, tenemos que pedirle al Señor: Padre, revélame al Hijo. Señor Jesucristo, revélame al Padre, porque es que yo necesito este milagro, no me lo merezco para nada, pero la verdad necesito, ayúdame, ayúdenme. Como que vengo así, que quiero un milagro y que si no sucede, no. Por eso es importante decir: revélame a Jesús, Padre mío. Jesús, revélame a tu Padre, revélame a Dios, porque Dios no es un anciano que envejeció y tiene barbas y se cabecea, no. Él es el Rey eterno. Y la Biblia dice que en el último día, cuando Él hable, a su potente voz oirán los cielos y la tierra, y no se volverá a saber de ellos. Cuando Él descendió un poquito de su gloria, el Sinaí humeó y la tierra tembló y los animales salieron despavoridos. Así que si uno trae alguna cosa aquí colgando, nunca puede pensar que es Dios. No, Dios es grande, santo, justo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando uno está consciente de Jesús, también está consciente del pecado. No pueden ir separados.
Mira lo que sucedió cuando personas estuvieron frente a frente al Hijo de Dios. Nosotros anhelamos ver a Jesús y la presencia aquí de Dios es maravillosa y parece que lo podemos palpar y es algo hermoso. Pero ¿quién sabe cómo será tener su persona frente a nosotros? ¿Cómo sería eso? Oír su voz, verle caminar, consolar a alguien. Solo verlo a él, ¿verdad? Ellos estaban frente a frente al Hijo de Dios. Jesús había sido aprehendido y puesto en el pretorio para ir a juicio de muerte. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Entonces unos dieron falso testimonio contra Jesús diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿no respondes nada? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sacerdote sabía lo que era un conjuro. Él sabía, él estaba hablando con autoridad espiritual a alguien que se le consideraba espiritual. Él estaba desafiando el mundo espiritual, porque algunas veces yo he conjurado el nombre de Cristo sobre algunas personas para su liberación cuando se está complicando. Así que conjurar a Jesús era algo muy serio, y el sacerdote sabía lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Y ningún judío se podría atrever a contestar una mentira, una tontería ante un conjuro de un sumo sacerdote. Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, nada más eso, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús contesta: tú lo has dicho. Y de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Había sido conjurado. Jesús iba a contestar la verdad. No tenía planes de contestar, no tenía por qué contestarle. Pero Jesús se somete a las mismas autoridades espirituales. Jesús no se brinca autoridades. Jesús no hace eso. Entonces Jesús había establecido jerarquías espirituales, y estando en la tierra se sometía a esas leyes. De aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué testimonio había dado el Hijo de Dios? El sacerdote oyó: tú lo has dicho. Y de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Pero a veces las personas se tapan los oídos ante la verdad del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. He aquí ahora mismo ustedes han oído la blasfemia, todos los que estaban allí. ¿Qué les parece? Ellos dijeron en voz alta: es reo de muerte. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Wow, Dios santo. Palabras mayores, hermanos. Un atrevimiento sin nombre, sin precedentes. Escupirle al Hijo de Dios, darle puñetazos, bofetadas, cubrir sus ojos y burlarse. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Las personas que tenían frente de sí a Jesús, que se cerraron en el entendimiento y se taparon los oídos, se taparon los ojos y endurecieron el corazón ante la visitación, las consecuencias fueron muy graves. Hasta el día de hoy en el pueblo judío, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, hasta el día de hoy.
¿Cómo, cómo puede ser posible un irrespeto tan grande? Si Él hacía tantas señales, si hacía tantos milagros, si cuando bajó a las aguas se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. ¿Cómo cerrarnos cuando Dios está presente y nuestro espíritu da testimonio? Nuestro cuerpo da testimonio, nuestra conciencia da testimonio. Ellos se endurecieron y fueron capaces de un pecado de esta naturaleza que hasta leerlo es algo muy complicado. ¿Por qué necesitas tener la revelación del Hijo y del Padre? Por esto. Jesús dijo al Padre en su oración: le has dado a tu Hijo autoridad, la última oración de Jesús, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que le has dado. Jesús da vida eterna a cada uno de los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie se salva por un conocimiento mental. Nadie se salva porque se sabe las escrituras. Nadie irá a vida eterna porque tiene un asentamiento mental. Asentamiento mental de que hubo un Cristo, sí hubo, hasta hay unos crucifijos, sí, hasta hay fotos. Jesús con cabello rizado, rubio y ojos verdes, tez blanca, Él era un judío. Isaías dice, Isaías 51, en Él no había parecer ni hermosura para que le deseáramos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús tenía una nariz grande y aguileña como todos los hebreos, unos ojos grandes, enormes y oscuros como todos los hebreos, una piel gris como todos los hebreos y un pelo abundante negro como todos los hebreos. Pues era hijo de María y de José, hebreos. Bueno, de María con su papá José. Creció en el vientre de María, era un judío. Esta es la vida eterna, no un asentamiento mental. ¿Crees en Dios? Pues sí, a lo que Jesús dijo, los demonios también creen que hay un Dios, pues claro. ¿Crees que Jesús? Sí, pues vivo en un país cristiano, de Cristo. Por todos lados se oye este nombre. Es diferente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Rey de Gloria, al Dios Supremo. El que conoce su grandeza, entonces entiende su propia miseria. El que ve su magnífico amor, entonces se siente absolutamente no merecedor. Nadie delante de un Dios santo y glorioso se siente digno, importante, interesante y que nadie lo merece. Nadie que conoce a Dios se comporta así. Nadie a quien Jesús se le ha revelado es irreverente en su presencia. Porque entendemos de quién estamos hablando, a quién hemos venido y por qué nos acercamos. Así que en estos últimos tiempos es muy peligroso no tener la revelación de Cristo, porque podemos ser engañados. Jesús anunció en los evangelios: porque muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesús, y les dirán a ustedes: yo soy el Cristo. ¿Y qué? Ajá. Cuando hay un asentamiento mental, cuando uno piensa, pues ahorita soy cristiano, pues voy a ser testigo de Jehová y luego a lo mejor me vuelvo mormón y ya acabo budista, ¿no? Porque es que como con Cristo como que no me está convenciendo, entonces voy a ir a ver a Buda o a ver a quién. No. Porque muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesús, y les dirán: yo soy el Cristo. Y la gente dirá: ¡ay, qué bien! Sigamos a este farsante, que no sabrán que es un farsante. Porque en el momento de ser salvos,
no conocieron el día de su visitación. Quiero invitarles a decirle al Padre: revélame a Jesús. Y a decirle a Jesús: revélame a tu Padre. Espíritu Santo, ayúdame. Enséñame a mirar lo que mis ojos carnales no pueden ver. Alerta mis sentidos espirituales para que yo pueda saber cuándo el Señor está aquí entre nosotros. Dame un corazón. La Biblia dice que quitarías el corazón de piedra y me darías uno de carne. Aquí está mi corazón, pon carne en él para que yo pueda creer y no tenga un mero asentamiento mental. Hay personas que son simpatizantes del evangelio, les gustan los hermanos, les caen bien porque son buenas gentes y está bonito ir a la iglesia, y de ahí no pasan. No, porque Jesús les advirtió, estaba hablando con sus discípulos: muchos vendrán en mi nombre, Jesús dijo, y diciéndoles: yo soy el Cristo, y un montón irán en pos. No, o vente, con los cristianos no, porque es que son muy exagerados. Vámonos allá, está más relajado. El infierno no tiene nada de relajado, hermanos. Cuando recibimos a Jesús, termino, hay un enorme peso de gloria. Iglesia, escucha: no vas a ir a condenación eterna. Qué bien que no los merecemos. Cristo murió muerte de cruz por nosotros. Así que si entiendo su sacrificio expiatorio, puedo apelar a su sangre para que cubra mis bajezas, traiciones, malas mañas, etc. Y que Él me declare justa, escriba mi nombre en el libro de la vida y se acuerde de mí cuando venga en su reino. Ser simpatizante del evangelio no ayudará a nadie, y tener un conocimiento mental de Jesús no salvará a nadie. Los tiempos que vivimos son malos, son muy peligrosos. El anticristo está a la puerta. El pecado se ha multiplicado. La sociedad está en caída libre y este mundo se cae a pedazos. ¿Qué esperamos? Ayer le decía a una persona: si te hubieras muerto hoy, no habrías abierto tus ojos aquí en mi casa, sino en el infierno, hijo. Y no habría esperanza. Ese día no es el día de arrepentirse, no. Hoy es el día de salvación, que ninguno de nosotros endurezca el corazón. Amén. Podamos decirle hoy, cuando cantamos este canto de conozco a Jesús, que sea una realidad. Y si no es, hoy es un buen día para decirle al Señor: haz de esto una realidad. Yo pregunto, ¿por qué las personas vamos a la iglesia? No me gusta, me aburro. Pero entonces, ¿cómo te vas a ir al cielo? Te vas a aburrir eternamente, hijo. No. Entonces, que el cielo es magnífico. Si esta tierra es maravillosa e irá a destrucción eterna, imagínate lo que Dios ha creado para nosotros, que perdurará por la eternidad. Será perfecto y magnífico, glorioso. No puedo imaginarlo, nadie podría. Pero si esto me deslumbra, me impresiona. El universo, que las gentes cuando ven el universo dicen que Dios no existe porque no pueden creer que alguien haya ideado esta maravilla. Pues es más ilógico creer que salió solita. Más atinado, sensato, pensar que hay un diseñador, y no que toda esta perfección de mis ojos, mi cerebro conectado, mis oídos, mis manos, mi memoria, nada más fue un accidente. Es absurdo. Les invito a que Jesús en tu vida sea un Cristo revelado. Y si no es, hoy es un buen día.